Fórmulas inductivas y generalización. Supongamos que una serie de cubos numerados 1, 2, 3, etc. están en una mesa infinitamente larga y que los cubos están marcados con una X. Y supóngase que, inciso A, el primer cubo está marcado. Inciso B, si todos los cubos anteriores al cubo n más 1 están marcados, entonces el cubo n más 1 también lo está. A y B implican que cada cubo está marcado, examinando los cubos uno por uno. La afirmación del inciso A establece de manera explícita que el cubo 1 está marcado. Considerando el cubo 2, todos los cubos anteriores a este están marcados, o sea, el cubo 1, y así de acuerdo a B, el cubo 2 también está marcado. Considerando el cubo 3, todos los cubos anteriores a este están marcados, es decir, los cubos 1 y 2. De acuerdo a B, el cubo 3 también está marcado. Para mostrar que el cubo 5 está marcado, se observa que todos los cubos anteriores a este están marcados, de modo que por B el cubo 5 también está marcado. Para ver las fórmulas inductivas y generalización, veamos este ejemplo. Sea S sub n la suma de los n enteros positivos, 1 más 2 más 3 hasta n. Ahora supongamos que alguien afirma que S sub n es igual a esta fórmula, n por n más 1 sobre 2, para los valores de n desde 1, 2, 3 en adelante. Esto establece una serie de afirmaciones. Aquí podemos ver que al sustituir n con los valores de 1, 2, 3, n menos 1, n y n más 1, obtenemos esto. Directamente en la fórmula, sustituyendo el 1, tendríamos 1 por 2 entre 2, que es 1. Si sustituimos el valor de 2, tendríamos 2 por 3 entre 2, que es 3. Al sustituir el valor de n con 3, obtenemos 3 por 4 sobre 2, que es igual a 6. Y así podríamos revisar cada uno hasta el n-1, el n o n más 1. Supongamos que cada ecuación verdadera tiene una x junto a ella. Como la primera ecuación es verdadera, está marcada con la x. Ahora debemos demostrar que si todas las ecuaciones anteriores a n más 1 son verdaderas, entonces la ecuación n más 1 también lo es. Suponiendo que todas las ecuaciones anteriores a la ecuación n más 1 son verdaderas, entonces la ecuación n es verdadera. Aquí tenemos que S sub n, que es igual a n por n más 1 sobre 2, es la que queremos demostrar que es verdadera. Entonces, para ello, debemos demostrar que la ecuación n más 1 es verdadera. Esta que tenemos aquí, que es S sub n más 1. Para obtener esta, lo que hay que hacer es sustituir en lugar de n más 1. Y nos quedaría n más 1 por n más 2 sobre 2. De acuerdo a la definición, S sub n más 1 es sumar desde el 1 más 2 más 3 hasta n y el término que sigue, que es n más 1. S sub n está contenida dentro de S sub n más 1, en el sentido de que aquí podemos observar que sumamos 1 más 2 más 3 n y al sumarle el que sigue, entonces tomamos la de S sub n y el término que sigue, que es el n más 1. Si hacemos aquí una sustitución en lugar de S sub n, lo que tenemos como fórmula, aquí lo tenemos, n por n más 1 sobre 2 y sumamos el término que sigue. Al simplificar de manera algebraica obtenemos lo que queríamos demostrar. Veamos este ejemplo. S sub n es igual a la suma de 1 más 3 más 5, etc. Aquí el enésimo término está representado con 2n menos 1, que es la forma de representar un número impar. Después del 5 seguiría el 7, el 9 y así sucesivamente para valores desde n igual a 1, 2 y 3. Por ejemplo, si n es igual a 4, entonces tendríamos 2 por 4, 8 menos 1, 7, que es el que sigue del 5.
Entonces, para la suma de los n primeros números impares, esto es igual a n cuadrado. Sin tener que hacer la suma, si sustituimos directamente el valor de n, obtendríamos ese valor de la sumatoria con n al cuadrado. Aquí sustituimos en lugar de n con 1, nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1. Con n igual a 2, 2 al cuadrado, que es 4. Con n igual a 3 sería 3 al cuadrado, que es 9. Aquí podemos observar que el primer valor es 1. Si sumamos los primeros dos, 1 más 3 es 4. 1 más 3 más 5 es 9. Si continuamos esto hasta n menos 1, y aquí tenemos que s sub n es igual a n cuadrada, observamos que s sub 1 es verdadera. Ahora, suponiendo que s sub n es verdadera, debemos demostrar que la ecuación n más 1 también es verdadera. Al sustituir en lugar de n más 1, obtenemos n más 1 al cuadrado. Eso es lo que debemos de llegar o demostrar. Para ello entonces partimos de s sub n, que es esta de aquí. Para la demostración hay que sumar un término a ambos lados de la igualdad. El enésimo término vamos a partir de ahí, que es el 2n menos 1. El término que sigue sería sustituir en lugar de n, n más 1. Entonces, en vez de 2 por n, sería 2 por n más 1 y el menos 1 queda tal cual. Aquí utilizamos la ley distributiva, 2 que multiplica al binomio n más 1 nos quedaría 2n más 2 y con el menos 1 que queda igual. 2 menos 1 es 1 y al final se simplifica como 2n más 1. De acuerdo a la definición, al sumarle a s sub n el término que sigue, tenemos esto de aquí, entonces vamos a sumar el término 2n más 1, que es el término que sigue del enésimo. Aquí sustituimos el valor de n cuadrado directamente de la fórmula y vamos a sumar este término. Si al simplificarlo nos da el valor con n más 1, que era lo que queríamos demostrar, entonces ya llegamos a esa demostración. Aquí entonces lo que vamos a hacer es factorizar este trinomio como un binomio al cuadrado. Y efectivamente llegamos a el término que en lugar de n tenemos n más 1 al cuadrado. Por lo que se cumple de manera inductiva esta demostración. Para este ejercicio del inciso A tenemos que s sub n es igual a 2 más 4 más 6 y así hasta 2n, es decir, sumando los números pares. La fórmula directa sería n por n más 1 para los valores de n desde 1, 2, 3, etc. Lo primero que vamos a hacer es demostrar los tres primeros. Si sustituimos en lugar de n el valor de 1, tendríamos 1 por 2, que es 2. Al sustituir n con el valor de 2, tendríamos 2 por 3, que es 6. Luego, al sustituir el valor de 3 en lugar de n, tendríamos 3 por 4, 12. Para comprobarlo, pues sumamos el primer término, que quedaría 2, más el segundo, 2 más 4, que es 6, y los tres primeros, que es 2 más 4 más 6, que es 12. Y efectivamente se cumple para los tres primeros casos. Así sucesivamente, supongamos que es verdadera la ecuación enésima con s sub n, que es igual a n por n más 1. Lo que debemos de demostrar es que en lugar de n, n más 1, s sub n más 1 va a ser igual a esto de aquí. Sustituimos en lugar de n más 1. Aquí en lugar de n más 1 nos queda n más 2. Esto es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que es verdadera. Para ello, el enésimo término, que es 2n, entonces el siguiente sería, vamos a sustituir en lugar de n, n más 1. Entonces, 2 por n sería 2 por n más 1. Con la ley distributiva nos queda 2n más 2. Ese es el término que vamos a sumar. De acuerdo a la definición de s sub n, la suma de los pares va a ser igual a n por n más 1. Aquí lo que vamos a hacer es sumar a ambos lados el término que sigue con n más 1, que es 2n más 2. Aquí sumamos a ambos lados y vamos a simplificar el lado derecho. Multiplicamos n por este binomio, nos queda n cuadrada más n,
y lo vamos a simplificar con n más 2n, que es 3n. Y este trinomio lo podemos factorizar como el producto de estos dos binomios, que es n más 1 por n más 2. Y finalmente hemos demostrado lo que queríamos. En este ejercicio del inciso B tenemos que S sub n es la sumatoria de 1 más 4 más 7 y así sucesivamente hasta el término 3n menos 2. Es decir, cuando sustituimos con n1 tenemos 3 menos 2, que es 1. Cuando n es 2 tenemos 3 por 2, 6 menos 2, que es 4. El término que sigue con n3 sería 3 por 3, 9 menos 2, 7. Si quisiéramos el término que sigue sería con el 4, que sería 3 por 4, 12 menos 2, 10. El término que sigue del 7 sería 10. Esto es igual a 1 medio por n por el binomio 3n menos 1. Para demostrar que esto es verdadero, vamos a utilizar las fórmulas inductivas. Lo primero que hay que hacer es sustituir los tres primeros casos con n igual a 1, 2 y 3. Si sustituimos en la fórmula que está del lado derecho, tenemos que cuando n es 1 nos quedaría 1 medio por 2, que es igual a 1. Al sustituir el valor de n con 2, nos quedaría 2 por 5, 10, entre 2, 5. Sustituimos aquí el valor de n con 3 y nos quedaría 3 por 8 sobre 2, que es 12. Podemos comprobarlo al tomar el primer término, que es 1, sumar los dos primeros, 1 más 4, que es 5, y los siguientes, que es 1 más 4 más 7, son 12. Entonces, efectivamente, cumple, o por inspección estamos demostrando que cumple para la primera, para la segunda, para la tercera. En realidad podría ser nada más para la primera, pero aquí nos queda claro que efectivamente sí se cumple. Supongamos que es verdadera la S sub n, que es igual a 1 medio por n por 3n menos 1. Ahora debemos demostrar que S sub n más 1 va a ser igual a esto. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, sustituyendo n con n más 1. Para ello, al sustituir esta n, aquí está, con n más 1, y aquí tenemos el desglose. 3 por n sería 3 por n más 1 menos 1. Aquí con la ley distributiva nos quedaría 3n más 3, menos 1 es 3n más 2. Este 3n más 2, bueno, lo ponemos aquí. Entonces, esto es lo que queremos demostrar que es verdadero. Tomamos el enésimo término, que es 3n menos 2, y sustituimos en lugar de n más 1. 3 por n menos 2, entonces sería 3 por n más 1 menos 2. Multiplicamos el 3 por n y por el 1, aquí está 3n más 3, con el menos 2 nos quedaría 3n más 1. Este término es el que vamos a sumar a ambos lados del caso con S sub n. Aquí lo tenemos y falta simplificar. Para hacer la demostración, vamos a simplificar el lado derecho. Aquí, como tenemos una fracción, podemos sumar las fracciones teniendo un solo denominador, que es 2. Entonces, tenemos 1 medio por n por 3n menos 1 más 2 veces por 3n más 1. Ahora, para simplificarlo de adentro, podemos resolver multiplicando n por 3n, que es 3n cuadrada, menos n por 1, que es menos n. Más aquí 2 por 3n, que es 6n, más 2 por 1, que es 2. Simplificando 6n menos n, que es 5n, y este trinomio factorizándolo en el producto de estos dos binomios. Nos quedaría 1 medio por n más 1 por 3n más 2, que es lo que queríamos demostrar. Para el ejercicio del inciso C tenemos S sub n, que es igual a la suma de estas fracciones, donde el denominador es la multiplicación de números impares, 1 por 3, luego 3 por 5, después 5 por 7, y así hasta 1 sobre 2 por n menos 1 por 2n más 1, que es igual a n sobre 2n más 1. Para n desde 1, 2, 3 en adelante. Lo primero que vamos a hacer es comprobar los tres primeros casos con n igual a 1, 2 y 3.
sustituyendo del lado derecho directamente en el valor de n. Para s sub 1, cuando n es igual a 1, tenemos 1 sobre 2 más 1, que es igual a 1/3. Para s sub 2, con n igual a 2, al sustituir nos quedaría 2 sobre 4 más 1, que es igual a 2/5. Para s sub 3 tenemos que n es igual a 3, sustituyendo del lado derecho, el valor de n con 3 nos quedaría 3 sobre 6 más 1, 7, que es igual a 3/7. Esto lo podemos comprobar al sumar el primero, que es 1/3, que queda tal cual, luego más 1 sobre 3 por 5, que sería 1/15, esto nos da 2/5, y el término que sigue, que es 1 sobre 35, al sumar los primeros tres términos, efectivamente nos da 3/7. Cumple por inspección para cada uno de estos tres primeros casos. Luego tenemos s sub n, que es igual a n sobre 2n más 1, supongamos que es verdadera, y ahora debemos demostrar que s sub n más 1 también es verdadera. Sustituimos en lugar de n más 1, entonces nos quedaría en el numerador, en lugar de n más 1, y en el denominador vamos a simplificar. Tendríamos 2 por n, que es 2 por n más 1, más 1. Aquí multiplicamos por la ley distributiva, nos queda 2n más 2 más 1, que es igual a 2n más 3, y esto es en el denominador. Esto es lo que queremos demostrar. Para la demostración vamos a utilizar el término enésimo, que es 1 sobre 2n menos 1 por 2n más 1, y vamos a sustituir en lugar de n más 1, quedándonos así: 2 por n más 1 menos 1, y de este lado 2 por n más 1 más 1. Entonces, al multiplicar el 2 por n más 1 nos queda 2n más 2, y de este lado el 2 por el n más 1 también 2n más 2, y aquí nos quedaría 2 menos 1, 1 con 2n más 1, y del lado derecho con 2 más 1, 3, nos quedaría 2n más 3. Este es el término que vamos a sumar a ambos lados de la definición con s sub n. Aquí lo tenemos indicado. Para continuar con la demostración, simplificamos el lado derecho de forma algebraica. Tomamos el común denominador, el mínimo común denominador, que es 2n más 1 por 2n más 3. Entonces, este término, que es n, nos queda multiplicado por 2n más 3, y de este lado, como ya es el mismo denominador, nos queda más 1. Multiplicamos n por este binomio, nos queda 2n cuadrada más 3n, y conservamos el más 1. Y vamos a factorizar este trinomio como producto de estos dos binomios. 2n más 1 por n más 1. Y vamos a cancelar, aquí podemos cancelar el factor común de el numerador y el denominador, simplificando la fracción de esta forma y quedando finalmente n más 1 sobre 2n más 3, que es lo que queríamos demostrar.